Hola, hola, hola. Ya estamos aquí nuevamente. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Espera, me dame un segundito. Que ahora me acordé que tenía que usar audífono. Ahí sí. Ok. Me escucho. Ahí estamos, perfecto. Te escucho increíble. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. Perfecto. Oye, qué elegancia en la foto, qué elegancia. ¿No es cierto? Sí, Mire que mirando el futuro. tengo una buena fotógrafa por acá. Ah, sí. Vi a tu hija ahí entusiasmadísima comentando que estarías en un live. Este debe ser tu primer live, me imagino. Sí, es el primero. Bueno, esperemos que sea agradable para ti. Así esperamos, de todas formas. Mira, la dinámica es así. Tú vas a Ujú. ver mi lapicito, mi Ok, manito, porque lo diferente de esta entrevista es que yo voy dibujando, ok, mientras vamos conversando, tengo la capacidad de poder escucharte, responder y dibujar. ok. Así que eso es lo entretenido de esta entrevista. Así que para que no pierdas de vista que hay gente que te está mirando, por lo tanto, la cámara es la gente que te está mirando. ¿Vale? Perfecto. Ya, maravilloso. Vamos entonces con esta nueva experiencia. Yo te voy a presentar dentro de lo que manejo, ¿cierto? Ya. Ujú. Tú perteneces al Instituto de Hipnosis de Chile, eres me imagino, el director y el principal motivador para que la gente pueda hacer estudios formales en el instituto, obviamente. Vi por ahí que has estado en distintos países Ujú. llevando tu mensaje y la posibilidad de poder acceder a estos conocimientos, Así es, ¿cierto? así es. Nosotros obviamente vamos a hablar de hipnosis. En este live que vamos a hacer ahora, es Ujú. para que no nos compliquemos con el tema, es más bien introductorio, a grandes rasgos, porque yo percibo que hay varios mitos al respecto, Ok. eh, hay varios mitos, hay varios miedos, hay varias aprensiones, pero a mí este tema siempre me ha apasionado desde finales de los 80 que entró con mucha fuerza, Ujú. entró con fuerza la hipnosis y entró con fuerza la metafísica, por Así fue, esos tiempos. así es. Entonces, eh, primero te voy a plantear una pregunta y ahí vamos a ir pimponeando, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bien, mira, te voy a mostrar un pequeño video que encontré Ya. de este señor. Este señor, Ajá. que tú lo debes conocer, ¿cierto? Sí, Tony Camo. Tony Camo. Y justamente en este video está con Pancho Saavedra. Ya, ok. Cuando Pancho Saavedra debe haber tenido 16 años en este video. Mira. No creo que más. Mira, aquí lo vamos a ver antes de que haya caído en hipnosis. Ujú. Aquí lo tenemos. Ahí está. Ahí está Pancho Saavedra, 16, 17 años, no más que eso. Está un poquito distinto, ¿no? Sí, se le alargó la pera, etcétera. Pero ahí Sí, tenemos a sí. Pancho Saavedra tratando de meterse a la televisión. Bueno, por qué te planteo este video y por qué te planteo esta situación? Porque una de las cosas que yo creo que le hizo bastante daño a la imagen de la hipnosis, que Ujú. es una ciencia y un arte que viene de los años 30, donde está la escuela ericksoniana y la escuela más clásica, ¿cierto? Ujú. Eh, donde por muchos años el tema de la hipnosis estuvo en boca de mucha gente. De hecho, se hizo una película que se llamaba El candidato de Manchuria, Ujú. ¿cierto? Que se Han habido trataba de un... varias películas en realidad. Ujú. Sí, pues, y esa en especial era con Frank Sinatra, que era un espía que había sido mandado, me parece, por los japoneses, y le habían cambiado toda su programación mental con hipnosis. Claro. Y bueno, lo que pasó fue que, y aquí viene la pregunta, Ujú. Tony Camo era parte de una corriente que tenía que ver con el espectáculo de la hipnosis, ¿cierto? Ujú. Claro. Y parte de los orígenes de la hipnosis, creo yo, y según estuve investigando, tienen que ver con el espectáculo porque a los antiguos magos manejaban algunos conocimientos que tenían que ver con la hipnosis. Y era, de alguna manera, una información que circulaba de manera muy oculta. Ujú.
Y luego se fue transformando en una ciencia y estudiada por Freud, claro, por Freud, por Jung y muchos otros especialistas que la fueron ampliando. Pero la escena, cuando entró en escena Tony Camo, Ujú. generó una desconfianza absoluta, eh, sobre todo cuando empezó a hacer videos de hipnosis a distancia a través de televisión, y la gente empezó a perder un poco la credibilidad. Claro, Pero eso no significa que la hipnosis deje de ser una opción válida. Me gustaría que tú defendieras la hipnosis y con todo lo que yo ya te planteé, claro. con todo lo que yo te planteé, hay como para hablar un rato. Sí, mira, lo que pasa es que la hipnosis en realidad es mucho más antigua, es de los tiempos de Babilonia, en los tiempos de Egipto, tiempos de Grecia, estaban los templos del sueño, donde las personas iban a sanarse y se les inducía a un sueño, a tener ciertos tipos de sueños. Y así fue, ¿no es cierto?, desde los comienzos, el trance en los pueblos originarios también tienen características hipnóticas. El ser humano es un ser hipnótico, así como es un ser racional, es capaz de hacer arte, tiene la capacidad de entrar en un tercer estado, se llama vida de conciencia. Claro, después vino todo un problema, sobre todo en la Edad Media, con el tema de la iglesia, se ocultó mucho de esta información, la información se pasó más que nada a ser algo eh, lateral, tratando de evitar, ¿no es cierto?, de que la Inquisición pudiera hacer algún daño a las personas y a la información. Pero posteriormente fue retomada hacia 1700, 1800, comenzó a retomarse la hipnosis a nivel científico y cuando lo toma Freud, evidentemente él termina desechando dentro de sus métodos la hipnosis y se quedó con otros elementos y ahí descansó. Se dice que durmió el sueño de los inocentes y se ¿Ya? mantuvo el conocimiento en el show, en la hipnosis que se llama de palco, la hipnosis de teatro. Ajá. Tony Cano es el más conocido por nosotros porque vino muchas veces, pero había Taurus y habían otros más que se dedicaban, ¿no es cierto?, a la hipnosis de espectáculo. Y gracias a esa hipnosis de espectáculo, el conocimiento no se perdió. Entonces tampoco es que sea todo tan malo, porque se Ajá. mantuvo el conocimiento, se mantuvo las técnicas que eran de hipnosis clásica. La hipnosis clásica tiene una finalidad, y la finalidad es que entre las personas en forma profunda. Ahora, en los shows, por supuesto que la gente quiere ver cosas espectaculares, por eso se muestran. Muchos han dudado de que en realidad sean verdad esos shows, de que realmente no estén pagada la gente, que hayan, como se dice, palos blancos y cosas de ese estilo. Aunque varias de esas cosas se podría lograr en algún sector de la población. Lo que pasa es que no Claro. todo el mundo entra profundamente. Eh, Cuando uno enseña hipnosis, una de las primeras cosas que enseña es que hay niveles hipnóticos. Hay escalas hipnóticas ya hechas por algunas universidades y escalas hipnóticas que nosotros utilizamos en terapia. Quiere decir que algunas personas entran en estado profundo, la gran mayoría en un estado intermedio y otro poco de personas no pasan de estar relajadas, ¿no es cierto?, concentradas, pero atentas a todo lo que está ocurriendo. Entonces, no todo el mundo puede entrar en el mismo nivel. Es como pedirle que todo el mundo entienda lo mismo en los mismos textos o aprenda O que todo, matemáticas de la misma forma. claro, o que todo el mundo tenga fe y crea, por ejemplo. Claro, también. Entonces, no, cada uno tiene su manera y su forma. Lo que pasa es que uno debe adaptarse a esa realidad, no adaptar a las personas a lo que uno hace. Por eso hay distintos tipos de hipnosis. Esta es la hipnosis natural, la hipnosis tradicional, la hipnosis clásica, la ericksoniana, y hoy día se utiliza hipnosis que se llaman sin inducción formal al trance, que son hipnosis despiertas. Se les enseña, por ejemplo, a controlar el dolor y se hacen operaciones o intervenciones quirúrgicas menores sin anestesia. O también se puede utilizar, ¿no es cierto?, para lograr que las personas cambien un poco sus estructuras, no sé, hay personas que llegan y dicen en la terapia, nada me sirve, todas las terapias están, ¿no es cierto?, en mí no tiene una función muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, cambiar esa estructura, claro, es importante y para eso se usa lo que se llama hoy día la hipnosis despierta o hipnosis sin inducción formal al trance. Por lo tanto, claro, Tony Camus hizo su show, hizo su actividad y la gente
empezó a tener mitos con respecto a la hipnosis, de que puede hacer lo que quiera con las personas, que las personas hacen el ridículo. Pero por otro lado, también es cierto de que cada vez hay más personas que están dedicadas a la hipnosis clínica y hoy día no tienen mayores problemas en que, de hacerse una terapia con hipnosis. Me quiero detenerme en algunas cosas que tú mencionaste, que son Ujú. varias. Sí, sí. Eh, bueno, existe algún gran miedo en general. Yo sé que siempre vas a tratar a gente que sí quiere hacerlo y que está dispuesta y que en algo entiende, pero quiero llegar a esas personas que ven con escepticismo o con miedo el tema de la hipnosis, básicamente porque se cree que uno pierde la voluntad, es decir, se pone a merced de otro. Tú mencionaste la hipnosis clásica y al parecer la hipnosis clásica, dentro de todas las que mencionaste, es la más profunda, es decir, puede haber una pérdida de conciencia o de voluntad y en donde se pueden insertar ciertos mandatos o órdenes que el cerebro va a incorporar como propios. Eso por una cosa. Y por otro lado, me gustaría que me explicarais un poquito, justamente, cuando hablamos de conciencia y perder la conciencia, que me hicieran la diferencia en qué nivel de mi estado de vigilia o mi estado de voluntad o vulnerabilidad entra la hipnosis y en qué profundidad es la que tú manejas o la apropiada, porque me imagino que hay gente que ocupa la hipnosis de mala manera o un poco para desmitificar este miedo que se tiene que la hipnosis te puede hacer perder la voluntad y la conciencia. Claro. Evidentemente no es que se pierda ni la voluntad ni la conciencia. Lo que pasa es que cuando uno está en estado hipnótico, eh, lo que va bajando es el crítico, por lo tanto uno es mucho más espontáneo y natural en un estado hipnótico. Entonces, si una persona dice, mira, a mí me encantaría cantar en un karaoke, pero no canto ni en la ducha, es capaz que en un show de hipnosis la persona pueda cantar y lo haga bastante bien, porque parte de la desafinación tiene que ver con el tema de la inseguridad, pero si se siente segura, la persona lo puede hacer. Por eso los demás que conocen a esa persona que nunca canta y la ven cantar y la cantan muy bien, siente de que ha perdido el control. Lo único que está haciendo es que está desarrollando algo que siempre ha querido hacer. Entonces, se Ajá. plantea en hipnosis de que el límite que tú tienes en el manejo es lo que la persona, eh, dentro de sus valores, de su ética, está dispuesto a hacer. Pero por Mm. otro lado, a nivel terapéutico, uno solamente se mete, entra en los aspectos que las personas te permiten entrar. Hay mucho respeto en eso. Y como siempre las personas se acuerdan de todo lo que han dicho, lo que han hecho, no hay problema en eso. El Eso, perder el... disculpa ahí, ¿eso por un tema ético o porque necesitan el acceso para poder entrar? A ver, por los dos motivos. Evidentemente, si las personas no quieren que uno entre en un aspecto de su vida, van a hacer acciones, por muy profundo que estén, para poder salirse de ese estado. Normalmente una persona, si se le está pidiendo que hable sobre temas que no quiere hablar o haga cosas que no quiere hacer, se va a salir fácilmente del estado de hipnosis. Hay un sector que te he hablado, un 20%, que entra muy profundamente, pero esas personas también van a hacer actos así como cuando tú estás durmiendo y crees que estás cayendo en un precipicio y te despiertas sobresaltado. La mente no consciente, cuando está creyendo que está en peligro, hace una acción de movimiento para que el cuerpo haga que tú salgas de ese estado, por ejemplo en el dormir o por ejemplo en el estado hipnótico. Por lo tanto, no hay ningún problema siempre que una persona recibe una orden o una información que no quiere, evidentemente. Ahora, lo que tú hablabas de lavar el cerebro, hay tres niveles de lavado, ¿no es cierto? Podríamos decir, o de reprogramación. Piensa tú que nosotros todos tenemos programaciones, por ejemplo, cuáles fueron los mensajes que tuviste para comer, cuáles fueron los mensajes con el dinero. Cuida el dinero, mira que mejor platita poca pero segura, no crece el dinero en los árboles. Entonces, hay Mm. conceptos de pobreza, conceptos de riqueza, conceptos de comida. Todo eso son programaciones. ¿Y cómo se programa la mente? Una es por la repetición constante de algo. Claro. Si a ti te repiten constantemente algo, es como el mentiroso profesional, ¿no?
Yo llamo mentiroso profesional aquel que miente y termina hasta creyéndose él que su mentira es verdad. ¿Y cómo lo logro? Disculpa, eso, Dime. ahí está bueno ese análisis, porque resulta que a los niños nosotros le insertamos el chip de la disciplina y de la Claro. obediencia. Ujú. Y ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando, a veces por distintos métodos, por represión, por placer, por premiación, estamos generando conductas. Y Así es. resulta que a veces queremos sacarnos esas conductas porque es lo que nos estamos heredando creencias culturales o el modo de entender el mundo de nuestros padres. Entonces, ahí tocaste una tecla súper importante. Dale con lo que estáis diciendo, por favor. Sí, porque en el fondo llega un momento en la vida que uno tiene que decir basta de ser como mi cultura, mi país, mis padres, mi religión me hicieron ser. Puede ser que después de un análisis profundo del tema yo concuerde con varias cosas de lo que a mí me han enseñado. Esa enseñanza es una programación, en el fondo es eso, como te decía, la repetición constante. Y como te explicaba, existen tres niveles. O sea, si me programaron en tres niveles, quiere decir que yo me puedo reprogramar en tres niveles también. Y esos tres niveles es Ajá. lo que hablo, lo que imagino y lo que siento. Cuando ya logro el último nivel, que es lo que siento, ya se terminó todo el Mm, proceso de programación. Y eso es lo que hicieron con nosotros desde niños. Nos hablaron constantemente de algo, nos imaginábamos cosas, por ejemplo, el infierno u otro tipo de cosas, y claro. finalmente terminábamos sintiendo seguridad en alguna acción. Bueno, lo mismo puedo hacer yo ahora para reprogramarme. Lo que pasa es que es mucho más fácil cuando yo bajo el crítico, que es la mente racional. Antiguamente hablábamos del consciente y de del subconsciente, después vino el psicoanálisis y hubo varias subdivisiones, pero hoy día yo prefiero hablar de la mente racional y la mente emocional. Y cuando Correcto. las dos mentes quieren lo mismo, yo tengo éxito no solo en una programación, sino en todo aquello que yo me propongo. Cuando las dos mentes están en desacuerdo, se produce el fracaso. Entonces, por ejemplo, una persona que diga, debo dejar de fumar, estoy quemando el dinero, me voy a enfermar. Pero ¿qué dice la mente emocional? Fuma, es Mm. rico, de algo hay que morir. Entonces, esa persona va a estar en una lucha interna. En cambio, si los dos están de acuerdo en algo, y hay que pensar, todos los que nos están escuchando podrán pensar en algún éxito en su vida. Y cualquier éxito, su clave era que su mente emocional y su mente racional quisieron lo mismo. Cuando eso Exacto. se logra, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestra mente, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque la parte emocional muchas veces está programada para sentir otras cosas. Venimos programados desde el vientre materno, venimos programados a través de nuestros genes, venimos programados a través de nuestra experiencia. Mm, Entonces, todo eso es interesante primero detenerse y ser bastante fuerte como para pensar de nuevo y repensar los valores que nos dieron y la manera de mm. hacer las cosas. Disculpa, ¿te puedo interrumpir ahí un segundito? Sí, 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 claro. Cuando tú mencionaste esto de las dos mentes, yo siento que de pronto estás mencionando o interpelando la PNL, incluso la PNL empresarial, enfocada a los negocios, porque le están enseñando a los empresarios, a los emprendedores, yo soy bueno, yo vendo, y por repetición y por afirmación empiezan a cambiar, obviamente reprograman su mente, pero a veces su corazón, su deseo y su emoción no están en la misma sintonía, como a veces lo que pasa con la gente que está bajando de peso, que se mata en el gimnasio, llega a la casa y se manda un tremendo completo, porque no están funcionando en la misma línea esas dos mentes que tú mencionabas. No basta con repetición de cosas, sino todo lo que, bueno, lo que tú mismo me nombraste en la década del 80, ¿no es cierto? Con todo esto de la metafísica, del universo, salieron después El Secreto. Cuando salió El Sí. Secreto, no sé si te acuerdas, yo hice un taller durante bastante tiempo que se llamaba El Secreto del Secreto. Y el secreto, claro, el secreto es que no iba a funcionar. ¿Y por qué no iba a funcionar? Porque no basta con repetir algo para que esto funcione. No es Mm, el universo necesariamente que va a ser, no dudo de que haya energía, no dudo de que el universo puede ayudarme, pero el tema está en tu universo, en tu cerebro y en tu programación. Entonces, si yo repito cosas vacías, solamente palabras, estoy solo en el primer nivel, en el primer paso. Eh, Tengo que dar un segundo paso. Y el segundo paso es que no solamente yo voy a repetir, si es cómo funciona la mente emocional, igual que los sueños, con imágenes y emociones. mm, Entonces, yo tengo que lograr no solo
repetir me siento bien, soy feliz, soy próspero, sino que me tengo que imaginar de esa forma. Y luego de imaginar, tengo que dar el tercer paso, que es sentirlo, es vivirlo, y es como, Mm, yo siempre saco el ejemplo de Napoleón, ¿no? Que alguien que no debió haber sido nada ni nadie, y que finalmente logra ser mm. emperador. Una Bueno, a Hitler le persona, pasó algo parecido también. claro, imagínate, Napoleón era enfermo, era epiléptico, sin medicamento, era una persona que no venía, ¿no es cierto?, de la realeza propiamente tal. Es una persona que le hacían bullying porque era más pequeño que sus pares, y Mm. finalmente la escuela militar le costó salir, o sea, estuvo dentro de los últimos. Entonces, una persona así, ¿cómo logró eso? Simplemente porque él se mentalizó, primero se compró un librito, ¿no?, que se llamaba El Príncipe de Maquiavelo, y ese libro, si tú lo ves y lo encuentras en estas librerías, sobre todo del libro más antiguo, vas a observar que hay algunos que dicen con nota a pie de página de Napoleón. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue leyendo, se fue mentalizando y él caminaba como príncipe, comía como príncipe y mataba como príncipe Perfecto. antes de ser príncipe. Entonces él logró generar, siempre la mente tiene que ir antes que el cuerpo, sino cómo el arquitecto puede dibujar un edificio si no lo sueña primero, cómo el escultor golpea la piedra si no ve dentro de la piedra lo que está ahí. O sea, no golpea Buenísimo. piedra, sino que saca lo que le sobra. Y yo con mi, Mira, ¿qué hago? disculpa ahí. Pasaste, pero a mucha velocidad por una palabrita que a mí me encanta que la hayas dicho, que tiene que ver con la creencia, con las creencias. Es decir, incluso con realidad, dijiste realidad. Eh, Significa entonces, imagen, realidad, creencia, son cosas, son tres cosas que funcionan y se fusionan. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginamos un escenario, ejemplo, viene un tsunami, ejemplo, el coronavirus está cerca, ejemplo, eh, qué sé yo, voy a perder el trabajo mañana. Lo imaginamos, lo creemos y lo hacemos realidad. Y estamos instalando una verdad. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, instalamos una verdad en nuestras vidas. Entonces, cuando la instalamos en nuestras vidas, nosotros hacemos todo lo posible para que eso se haga realidad. Entonces, por ejemplo, si yo instalo en mi vida la realidad de la pobreza, no voy a, todas las ideas creativas las voy a dejar a un lado por temor, no voy a hacer ninguna iniciativa y todas las oportunidades las voy a dejar pasar porque debo cubrir un arquetipo que tengo en mi mente de pobreza y por eso Mm, logro eso. En cambio, hay otras personas que tienen la otra mentalidad y no desaprovechan todas las oportunidades que tienen. Entonces, en la vida, claro, con el coronavirus y todo lo demás, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las personas al tener una mente, no, yo debo haberme enfermado, no, yo debo estar contagiado, y una serie de cosas, ¿qué es lo lógico que se provoque en ti? Si estoy en ese estado es porque quizás entonces mi sistema inmunológico bajó, entonces me voy a mm, sentir preocupado, con temor, y voy a bajar mi sistema inmunológico. Entonces, cuando baje mi sistema inmunológico, evidentemente voy a quedar más expuesto a un contagio. Y finalmente voy a hacer acciones inadecuadas e mm. inconscientes que me van a provocar el contagio. Me voy a llevar las manos a la cara, voy a salir más, me voy a sacar la mascarilla en forma inadecuada y no dándome cuenta. Un otro me podría estar filmando y diciendo, mira, ¿por qué hiciste eso? Ah, recién me percaté que hice eso. Pero ¿por qué hice todo eso? Porque estoy cumpliendo lo que yo programé en mi vida, que era infectarme. Entonces, y Perfecto. es lo que tú puedes observar en la gente. El mismo que era senador hizo lo mismo. Después de que vio los videos, dice, sí, debo reconocer que en realidad me saqué la mascarilla. O sea, en el momento no se percató de que hizo ese acto. ¿Ya? Bueno, lo que le pasó al Pensemos que ministro lo que le pasó al primer ministro de Inglaterra, que tanto que negó la situación, que fue de los primeros infectados y grave. claro, Entonces, él se decretó una realidad y lo cual terminó aplicándola y viviéndola. Se le manifestó su propia realidad. así es. Disculpa, De- entre- eso es muy buena la explicación, nos deja claro un montón de preguntas. ¿Qué hace cómo se le llamaría al hipnotizador, al operador? ¿Qué nombre tiene técnicamente?
A ver, va dependiendo de lo que nosotros usemos. La hipnosis es una técnica. Y es la técnica que nosotros vamos a utilizar para que las personas entren en un estado determinado. Yo te hablé que era el tercer estado de la conciencia. Sí, Un estado de la conciencia es estar muy atento a todo lo que está en mi exterior. Y estoy, ¿no es cierto?, porque me pueden asaltar, porque me pueden atropellar, estoy muy sensible a las luces, a los sonidos, etcétera, a las personas que se acercan. El segundo estado es desconectarme casi en un 90-95% de mi exterior, como cuando me duermo. No digo 100% porque igual el oído sigue escuchando, si hay un ruido extraño, un movimiento ujú, extraño en la cama, puede ser un temblor. Entonces, me despierto. Pero hay un tercer estado que hoy día la neurociencia dice que entramos más o menos cada 1 hora y media promedio, que es cuando tú bajas tu concentración en lo que estás haciendo y te quedas, como dicen algunos, pegado en algún pensamiento, en alguna idea, en alguna música, y eso sería estamos una ahí. autohipnosis, un estado de autohipnosis, ¿no? Bueno, toda hipnosis es autohipnosis finalmente. Yo no, Ah, nosotros los que nos dedicamos a esto no es un poder especial como se creía antiguamente. Yo de niño ajá. vi una película de un vampiro con un psiquiatra y donde estuvieran se miraban en los ojos tratando de hipnotizarse y la persona que se cruzaba entre medio caía desplomada. No es eso, no es eso. No niego que quizá hay poder mental y que algunas personas lo tengan, puede ser. Yo no puedo negar algo que no tengo la evidencia, pero lo que Ujú. nosotros hacemos es conducirte. Yo soy un GPS, yo te conduzco a un estado, pero la persona es la que finalmente es la que maneja y es la que entra en ese estado. Que el estado hipnótico es sin estar preocupado de tu exterior. Por ejemplo, cuando tú lo estás pasando muy bien con alguien y de Ujú. pronto crees que pasó 1 hora, mira el reloj y pasaron 2. Eso es un estado hipnótico cuando no tengo conciencia de tiempo, cuando no tengo conciencia de Buena. espacio. Como por ejemplo que hayan bulla, pasa una bomba afuera y después tú le preguntas, oye, te desconcentró mucho de ese ruido y te van a decir, ¿qué ruido? No es que hayan perdido la conciencia de dónde están, no le interesa los sonidos, ni los ruidos, ni el calor, ni el frío, ni nada. O sea, es un estado que no estoy durmiendo, pero tampoco estoy completamente consciente de cada estímulo que existe a mi alrededor. Ese estado es el estado Mm. natural hipnótico y a partir de él nosotros desarrollamos y profundizamos ese estado con un objetivo. Entonces, ¿qué nombre tiene? La hipnosis es una técnica que yo lo puedo usar para terapia y me llamaré hipnoterapeuta, o si yo Eso. trabajo, o si yo trabajo con un terapeuta, como un odontólogo, por ejemplo, que me pueda decir, yo quiero que trabajes conmigo para quitarle la fobia o quitarle el dolor o no usar anestesia, ahí yo me pasaría a llamar hipnólogo. El hipnólogo Ujú. es el que trabaja con, por ejemplo, que un psiquiatra me diga, rastrea entre los 3 y los 6 años, si hay algún trauma, alguna situación, y yo lo rastreo y le doy informe a él, soy hipnólogo. Ahora, si Correcto. yo me dedico al show, evidentemente seré un hipnotizador. Se entiende perfecto. Disculpa, eh, resulta que la gente, eh, o sea, la gente llega a la hipnosis porque definitivamente no puede visualizar por qué tiene un miedo, una fobia. Ejemplo, arañas, o no puede dejar el cigarro, y no puede retroceder, aunque sea muy consciente de lo que le está pasando, no puede retroceder a ese momento en que tomó esa decisión o le pasó algo involuntariamente o voluntariamente, y la hipnosis viene a entrar en ese momento, a entrar en esas imágenes mentales, ¿cierto? Que estructuran esa realidad de lo que estábamos diciendo. Y yo estaba viendo, por ejemplo, que hay técnicas de la psicología que lo que van haciendo, van de manera sutil, eh, ¿cómo se llama? Aceptándolo, identificándolo, desensibilizando, ¿cierto? Ujú. Pero la hipnosis actúa de otro modo frente a una fobia. Incluso puede insertar un mensaje distinto y meter una imagen que no existía en esa persona. ¿Cómo funciona internamente ese trabajo, ese reemplazo, ese enroque de situaciones? A ver, normalmente una persona después de los 12 años, cualquier situación que viva la podría resolver junto con su familia, junto con sus amigos, quizás con el pastor o el sacerdote o junto con un terapeuta. Eh, por lo tanto, cuando, por ejemplo, una persona se separa o vive un duelo, también tiene ese proceso y con esas personas
pasa. Pero de pronto hay personas que eso no pasa. Entonces la fobia no la puede superar, el duelo no lo puede superar y se prolonga en el tiempo y se hace patológico. No podemos seguir insistiendo, digo yo, en las técnicas usuales que nosotros usamos, como la desensibilización sistemática, si es que eso no está funcionando. En algunas personas necesitan otro tipo de terapia y esa terapia es la que tú me dices que usa la hipnosis, que es ir, por ejemplo, hacia el pasado a descubrir, porque cuando una persona no puede superar algo en la actualidad, pensemos en esto de la separación, que es una pérdida, o en un duelo, La separación para un niño incluso. claro, pero lo que sucede es eso, precisamente. Si tú ves, cuando la persona habla del que lo dejó, de la que lo dejó, llora, se angustia, igual como que fuera un niño, y ahí ya te indica a ti cuál es la conducta errática y cuándo se fijó esa conducta. Eso quiere decir entonces que no lo puede superar porque no es este el problema está en su niñez. Y mientras no Mm, resuelva el duelo o la falta, ¿no es cierto?, de algo, o de alguien de su niñez, no va a resolver el problema actual. Por eso mm, insisten mucho en resolver el problema actual, de asumirlo, de asimilarlo, y no sucede. Y la persona se mantiene en el mm, mismo punto. Entonces hay que hacer este viaje y se hace. Ahora, no es que nosotros instauremos una memoria falsa, en el sentido de que mm, nosotros le digamos qué es lo que va a haber, sino que la persona misma va generando. Siempre va a estar la pregunta, ¿es 100% fidedigno y real lo que vio? Lo más seguro que no. Hoy día se calcula que el 80% de nuestros recuerdos no son 100% verdaderos. El 80% se le llama falso, en el sentido de que no fue en el mismo lugar, no fue en el mismo año, no fue con las mismas personas. Nosotros siempre estamos en mm, nuestra mente eh, memorizando, obteniendo información, pero la vamos reordenando. Entonces, lo importante no es eso. Lo importante es que si la persona lo cree, si la persona lo siente, va a ser una elaboración. Entonces no basta con puro recordar, sino que hay que hacer técnicas que son de corte emocional. ¿Para qué? Para que la persona de una vez por todas se haga responsable de su vida, de lo que le está sucediendo hoy, y mm, no le esté echando la culpa a su pasado. La mayoría se sienta en la consulta y mm, empieza a decir, lo que pasa es que mi infancia fue tan mala, y claro, es fácil culpar a mm, otros porque eso me alivia. Es difícil decir, no, a partir de hoy mi vida la hago como yo quiero y yo soy responsable y respondo ante mis equivocaciones y por supuesto que aplaudo mi éxito. Es difícil, a las personas les cuesta ese paso. mm, Entonces, bueno, nosotros desde la hipnosis vamos al pasado, resolvemos. Nosotros le llamamos, por ejemplo, supuestas vidas anteriores porque no nos vamos a meter en el tema religioso. Muchas personas contienen recuerdos de vidas que no han vivido ellos ahora. Vamos allá también y hacemos un corte emocional con esas vidas. ¿Cómo llegaron ahí en tu mente? Puede haber reencarnación, puede haber memoria genética, puede ser una analogía simbólica de lo que te está ocurriendo. Nos da exactamente igual. Si está en tu mente, te influye. mm, La segunda regresión que hacemos es al vientre materno. Ahí está el molde emocional. En el vientre materno tenemos 3 sentidos desarrollados y ya conocemos el mundo a través de esos 3 sentidos. Te doy un ejemplo. Eh, Mi padre llega, yo dentro del vientre, y gritando, mi madre se pone tensa. Entonces yo voy a escuchar el ruido, porque eso es uno de los sentidos que tenemos dentro del vientre, el oído. Escucho el ruido y siento, que es el otro sentido que tenemos, el tacto, y siento la tensión. Entonces en la vida a mí me van a tensionar las personas que gritan, por ejemplo, y mm, nunca voy a saber por qué me tensionan si yo no tengo experiencia de que me hayan gritado. Pero basta con eso porque lo relacioné, el grito a tensión. Pero sí, seguro. imagínate que mamá se comía un chocolatito después y se relajaba. Uf, ahí está el tercer sentido, que es el gusto. Entonces voy a relacionar el chocolate con la relajación. Después voy a comer chocolatito, Mm. ¿qué me va a suceder? Me va a relajar, siendo que el chocolate en sí no me debería relajar. Entonces ya está, Disculpa, ¿te das ¿te puedo cuenta? interrumpir ahí un segundito? Claro, sí. Es que me hace mucho sentido un tema. Ujú, Dos ejemplos. Los niños cuando aprenden a nadar, tienen un añito y los llevan a la piscina y no tienen ningún miedo instalado al agua, por ejemplo, ujú, sí. y se tiran a la agüita
y ven a una mamá o a un papá que está nervioso, tenso, preocupado porque se le puede ahogar el niñito, porque se metió hasta abajo y se demora 10 segundos en salir, siendo que es una situación natural para ese niño que no tiene miedo ni fobia, inmediatamente ahí se produce un traspaso de Sí. miedo. Ujú. Situación uno. Situación 2, que tiene que ver, por ejemplo, déjame recuperarme, ahí tenía una idea que se Bueno, me fue diluyendo. bueno, mira, Eh, pero con ese tema, ese ejemplo, por ejemplo. sí, las fobias normalmente son traspasadas por la madre y es un aprendizaje. Eh, San Agustín en el siglo IV decía que nadie busca el mal por el mal, sino por el bien que en el mal encuentra. O sea, la fobia no es algo malo como origen, Mm, es un miedo instaurado por la madre. Entonces, imagine, por la madre fundamentalmente o por quien está más cerca emocionalmente de ese niño. Entonces, si esa madre tiene fobia al agua, le tiene miedo al agua y está en el agua, y ese bebé de 1 año está ahí y no tiene ningún miedo, pero el que lo suelten y que nade, ella entra y grita, por ejemplo, le va a traspasar el miedo y va a relacionar ese niño el miedo de la madre con el agua. Entonces, eso puede mantenerse latente porque después no tuve más experiencia con el agua, no pasa nada, puedo incluso estar en la bañera, qué sé yo, ningún problema. Pero a los 15 años, a los 20, a los 30 años, me enfrento a una situación que escucho un grito y a mí se me puede entonces ahí anexar y empieza la fobia. La fobia es para que yo no me enfrente y me salve de ese peligro eminente. Si yo voy a caminar a los 3 años hacia un balcón porque fuimos a visitar a una amiga de mi madre y mi madre grita, entonces yo voy a relacionar la altura también con mm, peligro. Y hoy día quizás tengo alguna experiencia que me lo active. Por eso se mantienen muchos años sin que, mm. no es que siempre haya tenido ese miedo, no es un Te entiendo miedo, perfecto. ¿ya? Entonces, por eso es que la fobia se activa. Ahora, con hipnosis, como esto no es una cosa muy profunda, simplemente es una situación de relación entre una cosa y otra, una fobia podría ser sacada en unos 20, 30 minutos. Y Mm. nosotros, por ejemplo, en los cursos y en todo lo que nosotros hacemos, demostramos eso y las personas, por ejemplo, fobia a la altura, rápidamente pueden mirar desde un balcón hacia abajo o fobia a un ascensor y pueden entrar. Ya me acordé lo que te iba a decir. Dime. Finalmente, tiene que ver con qué sensación o emoción estamos asociando a una experiencia. Ujú. Por ejemplo, yo hace poco, teniendo un poco conciencia de eso, yo no me manejo mucho, pero tenía un poco conciencia de eso. Hace un tiempo atrás a mí yo me quebré un tobillo. Ya. Imagínate el dolor. Y yo estaba con mi hija. Entonces yo en ese minuto decidí no hacer una laraca, ni irme al hospital, ni llorar, ni nada por el estilo, y nos fuimos a tomar un helado. Ya. Nos fuimos a tomar, y es así, es real. Nos fuimos a tomar un helado, disfrutamos, vi que se me hinchó, me puse hielo, me fui para la casa y después me fui a atender tranquilamente. Porque yo sabía que ella estaba aprendiendo de mi reacción y estaba asociando sensaciones con respecto al dolor, con respecto al trauma de una caída y de quebrarse un pie, Ok. teniendo conciencia de eso. Me Entonces, cuida. sí, protegí sus emociones frente a un dolor mío. Entonces, Claro. con, ¿cuál es la moraleja de ahí? En este momento, nosotros adultos tenemos que ser muy conscientes de las reacciones que tenemos frente a nuestros hijos. Por ejemplo, un vecino que te trató mal y cómo reaccionas tú frente a ese vecino. Ujú. Te quemaste con la tetera o sobre reacciones de pronto que son conductas aprendidas. Ese es el punto que quería llegar. Claro, y todo lo que tú hagas y cómo lo hagas. Yo he tenido, por ejemplo, un caso muy emblemático de una persona que va por artritis. Imagínate, también hay personas que van por enfermedades para controlar el dolor o porque hay emociones detrás. Entonces, esta persona, cuando vamos a la niñez, ella se recuerda de que la mandaron a comprar pan y de vuelta se, se tentó con unos dulces y se compró unos dulces y llegó con menos vuelto a la casa. Y la Claro. madre le pide el vuelto y le exige saber qué es, y ella tiene que reconocer que se compró sin permiso esos vueltos. Entonces le toma las manos y se las lleva a la cocina a Uy. quemarle las manos por haberse quedado con eso.
Evidentemente no se la quemó y lo más seguro es que no era el quemar la mano propiamente tal, sino Mm. provocarle un miedo grave y grande a ella. Claro que sirvió en el sentido de que nunca se ha quedado con nada y ella es sumamente honrada en Honesto. todo y no Mm. puede quedarse con nada. Fue fuerte, pero ella además lo estaba atribuyendo de que su dolor de mano tiene que ver con ese dolor que quedó de su madre que la quiso quemar. ¿Te das cuenta? Uy. Entonces, no es solamente las experiencias de la vida, sino que a veces cómo nosotros estamos corrigiendo, cómo nosotros estamos... ¿Qué es lo que más recibe como palabra un niño? Lo que más se ha calculado que recibe como palabra un niño es la palabra no. Entonces, si siempre nos están negando, 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 es lógico que en la vida yo me insegurice y me empiece a negar cosas. Entonces me niego a ser feliz, me niego a la posibilidad, me Mm. niego a progresar, me niego a mil cosas. Pero ¿de dónde viene esa negación? Al aprendizaje de tantas veces que escuché que yo no debía hacer algo. No debía Mm. meter el dedo en el enchufe, no debía tomar ese jarro, no debía, no, no, no. Entonces hoy día yo me Imagínate, muchas cosas. a nivel nacional, desde mucho tiempo atrás que nos ven diciendo, sí, pero estamos en Chile, Claro, o es a la chilena, hagámoslo a la chilena. sí. Tantos mitos que nos han hecho El tan problema es la mal. raza, ¿no? Claro, es la raza, ojalá se mejore la raza. Exacto. Vivimos en un negacionismo de identidad, y no alimentamos nuestras capacidades, habilidades. Yo he descubierto muchos artistas que van a Europa, vuelven y vienen fascinados porque allá quedan con la boca abierta con la capacidad que tienen latinos y chilenos, Ujú, porque viven en la precariedad y tienen que superar todas esas barreras culturales, y cuando las superan son increíbles, claro. porque no es solo una barrera territorial y física, hay una barrera cultural y mental que hay que superar cuando uno quiere hacer algo. Por eso son muy distintas de aquellas personas que han tenido la posibilidad y la experiencia de viajar más, pero no solamente de viajar de turismo, sino de conocer más gente, de conocer más cultura y de estar un tiempo, porque se le abren otras expectativas. Nosotros tenemos una forma de pensar y de una manera determinada y como que hacemos todo de la misma forma. Bueno, Sí. la idea es que hoy día con el Internet, con lo global que está el mundo, y Mm. cada cosa influye. Vemos esto de la pandemia, que está todo el mundo en la misma situación. Entonces, puede que haya un poco más de que podamos tener otras ideas, pero es verdad de que nosotros estamos muy acostumbrados desde pequeños a recibir una serie de formas de ciertos mensajes. Por ejemplo, en los colegios. Esos niños que son castigados severamente porque sacan mal rendimiento por sus padres, son castigados. Mm. Después tú entrevistas a los padres y les preguntas y le pides tú que te traigan sus notas, ¿no? Sus Claro. libretas de notas. Y ya las han quemado porque eran muy malas. Entonces, Oh. uno le pregunta, bueno, ¿y tú te castigaban? Claro. ¿Y a ti te gustaba que te castigaran de esa forma? No. ¿Pensaste alguna vez no hacerlo nunca con tus hijos? Y ahí recién se acuerdan que sí. Pero Mm. ¿qué es lo que están haciendo? Repitiendo un patrón. Cuando los padres dicen, no, es que yo no he ido a la universidad para ser padre, eso es una mentira, porque la gran universidad que han tenido han sido sus propios padres. Entonces algunos empiezan a asustarse de que se empiezan a parecer física, pero también psicológica y emocionalmente a los padres que no quieren repetir esa acción y están repitiendo lo mismo. Y la pregunta es ¿por qué? Y la única razón es que se está siguiendo un patrón de conducta aprendida y no se ha reflexionado. La única forma de salirse de este patrón es que uno sea consciente que tiene ese patrón. Es como, a Mm. ver, la persona que quiere dejar de beber porque es alcohólico, debe pensar primero de que de eso no se va a sanar nunca, porque una adicción no se sana. La adicción va a estar toda la vida, por eso va a ser un alcohólico que puede que no tome más. El día que cree que está sano, Mm. ahí va a joder porque va a volver a tomar. Porque el día que está sano va a decir, no, una copita no importa. Porque ya Y está se lo va a dañado a tomar nivel todos los físico días. ya. Claro, es que, a ver, toda conducta, si tú lo miras desde el punto de vista biológico, toda conducta es un camino neuronal. Y este camino neuronal que tú estás haciendo, si es reiterativo, se llama surco neuronal. Ese surco neuronal, ¿tú cómo lo quitas? Tendríamos que pegarle un golpe o quemarlo con láser, eso no lo podemos saber en qué capa está, no Mm. se puede hacer. Entonces, esa conducta es como
yo personalmente llevo 26 años sin fumar. Fumaba 30 cigarros diarios, hoy día ya no fumo. 26 años, ninguno. ¿Por qué? Porque yo soy adicto a la nicotina. El día que yo Mm. empiezo a fumar de nuevo, uno, dos, tres, rápidamente llegaré a esa cantidad o más. Entonces, ¿dónde está Disculpa, mi disculpa. fuerza? Ahí la pregunta es, ¿te hiciste adicto a la nicotina o tú tienes conductas adictivas? Bueno, las dos cosas, ¿no? Eh, nosotros los seres humanos somos adictos por esencia. Nosotros somos adictos a ciertas sustancias y las sustancias, ya sean nuestras propias, como ¿no es cierto?, adrenalina. Hay gente que es adicta a la adrenalina y necesita hacer actividades riesgosas y estar siempre como en peligro. Mm, Y así. Entonces, somos adictivos, nuestras neuronas quieren adicción y cuando yo consumo nicotina, en realidad lo que hace la nicotina es gatillarme dopamina. Entonces soy adicto a la dopamina. Por eso las entiendo. personas, cuando se quitan el cigarro y lo hacen de mala forma, tienden a engordar. ¿Por qué? Porque las personas también tienen dopamina a través del azúcar. Entonces Claro. empiezan a comer más grasa y azúcar y van a engordar. Pero, ¿qué hicieron? Cambiaron una cosa que gatillaba la dopamina Claro, por otra, simplemente. Entonces estoy fue mal totalmente de hecho. acuerdo. Querido Claudio, Ujú. Muy bien. hemos llegado, mis slides son un poquito más cortos de lo normal, para que Ujú. concentremos bien la información, pero estaba tan entretenido que nos pasamos. Quiero Bueno. dejarte invitado, si tú quieres, obviamente, Ujú. Claro. a que tratemos más temas y hagamos algunos ejercicios también, Sí. puesto que entiendo que la hipnosis se puede hacer a distancia. Sí, es posible, porque como uno conduce y no es un poder, ¿no?, de mi vista o de algo extraño, se puede Correcto. conducir a distancia. Entonces, quiero dejar eso pendiente y lo otro que quiero dejar pendiente es que nos expliques los distintos estados de vibración electromagnético de onda, que son Ya. alfa, Ujú. teta, beta, Ujú. delta, qué sé yo, todas esas cosas que están tan de moda para aprender inglés, ponte tú. Pero de pronto como que Claro, nos confundimos y no cachamos nada. Entonces, exacto. me gustaría que abordáramos ese tema en profundidad, que son los estados Bueno, de ningún conciencia. problema. ¿Y qué más me Encantado, gustaría? ningún problema. Bacán, muy bien. Y algunos mitos, qué sé yo, cómo la droga te lleva a algunos estados, qué relación tiene esto con los chamanes. Ujú. Hay harto de qué hablar. Bueno, ningún problema. ¿Te gustó tu dibujo? Oye, está bien, súper bien. Me lo podrías enviar para poder tenerlo yo entonces. Pero por supuesto, de eso se trata. Esto es parte del regalo que tenía. La próxima vez dibujaré otro tema, me inspiraré de otra manera. Esto fue lo que me salió ahora mientras te escuchaba. ¿Vale? Excelente. Fue un gusto, Y en realidad. Lo pasé muy bien. antes de cerrar, invita a la gente que se interesó por el tema y te quiere consultar porque tiene alguna fobia, porque tiene algún tema pendiente, quiere descubrir qué le pasó, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, en Instagram tenemos nuestro sitio del Instituto Hipnosis Chile, que se llama exactamente así, Instituto Hipnosis Chile. También pueden visitar mi página web, que es claudioreyes.cl, y ahí están mis datos y se pueden comunicar conmigo en forma Bien, pues directa. este video va a quedar alojado en mi Instagram, así que lo pueden revisar y ahí va a quedar anotado tu Instagram también para que te consulten. Perfecto. Y si alguien quiere aprender también de hipnosis, son los mismos canales, ¿verdad? Exactamente, los mismos canales. Ya, maravilloso. Te Ujú. agradezco y nos vemos, Listo. ahí vamos a ver qué día. Ok, Que estés muy bien. bien. Conectamos. Chao, Chau. chao.